Qué placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Una edición más de Salvando Vidas. Estamos muy contentos de acompañarle todos los días. Los temas que estamos desarrollando son temas de interés para muchos, urgentes. Entonces tratamos que con Salvando Vidas podamos llevar contenido de valor a todas las casas, ¿verdad? Y hoy un tema apasionante. La iglesia como comunidad terapéutica, así como se menciona, en tiempos de crisis. No quiero hablar solamente del COVID, quiero hablar las crisis, porque crisis hay todos los días, todos los meses y por muchos años, ¿verdad? Y la pandemia capaz que pase de aquí a un año, no sabemos, ¿verdad? Pero la iglesia siempre estuvo presente en crisis. Y hoy vamos a hablar de eso. Breve video para explicar el tema de hoy. Hoy en Salvando Vidas TV hablaremos sobre la iglesia, la comunidad terapéutica ante el COVID-19. La iglesia es una comunidad de restauración, amor, ayuda y de solidaridad, donde las personas acuden buscando contención y guía espiritual. Sin embargo, la iglesia cristiana ha tomado mayor protagonismo en estos tiempos de pandemia, brindando no solo ayuda espiritual, sino siendo un soporte emocional a sus congregados. La iglesia como comunidad terapéutica antes y durante el COVID es un tema relevante y hoy en Salvando Vidas hablaremos al respecto. Quédate con nosotros. Bueno, históricamente la iglesia siempre estuvo presente en las crisis y en los mejores momentos y en los momentos difíciles, y hoy tenemos que resaltar eso. Y hay un gran trabajo de años de la transformación de un país y todo el aporte que ha hecho la iglesia. Hoy le hemos invitado aquí en Salvando Vidas al doctor Werner Franz, pastor principal de la iglesia Concordia, una iglesia muy conocida y también una iglesia que ha ayudado bastante en varios proyectos de transformación. Por eso quisimos hablar con él. Doctor Werner Franz, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ha sido un placer de venir acá, la primera vez que estoy aquí. Muchas gracias. Y estoy para servir. Hoy vamos a hablar de la iglesia como comunidad terapéutica. Antes de entrar ya en las preguntas, la iglesia siempre estuvo presente siendo una solución antes que el problema en todas las crisis que hay en un país. Quizás una pequeña paréntesis antes. Estuve unos cuantos años en el SEMTA, el Seminario Menonita en San Lorenzo, y hace unos 15, 20 años atrás hubo una estudiante que escribió su tesis de licenciatura sobre el tema de la iglesia como comunidad terapéutica. Y la primera mitad escribió sobre los efectos enfermantes de la iglesia. Una iglesia que contribuye a enfermedades. Pero de eso, obviamente, y gracias a Dios, no vamos a hablar hoy tanto. Pero me encantaría leer eso. Pero sí del poder de gestionar, de generar, de transmitir salud, sanidad en todos los ámbitos. Con mucho gusto vamos a hablar de eso. Siempre que hay una crisis, la iglesia estuvo presente, doctor Werner Franz. Durante los 2000 años de su existencia y antes. Es tanto así que es sabido que la mayoría de los hospitales al inicio de los siglos después de la iglesia fueron creados por la iglesia, iniciados por la iglesia. Los hospitales. Los hospitales, las cárceles también, los hogares de ancianos, las instituciones para personas con discapacidades, también en epidemias, por ejemplo, estuvieron presentes. Sí, definitivamente en estas
en esas situaciones las iglesias estuvieron presentes y estuvieron presentes activamente con todas sus capacidades de restaurar. Y también en la época de la Reforma, muchos reformadores pasaron también situaciones difíciles y contaban que muchos de ellos tuvieron hasta que abrir sus propias casas para ayudar a las personas. Yo creo que la iglesia como entidad, pero también la iglesia como persona, con todos sus miembros, hacen su parte en su comunidad. En estos días leí una historia de Martín Lutero. En su tiempo de actividad, y hace 500 años atrás, hubo varias de estas pestes. Sí. Y en una de estas ocasiones, la universidad en la cual él estaba enseñando estaba trasladándose por la peste a otra ciudad. Pero él se negó, él dijo, yo voy a quedarme aquí, porque yo pertenezco ahí donde están las necesidades. Y él estuvo siguiendo con los enfermos, con todo el riesgo que esto involucraba, por supuesto. Creo que un lindo ejemplo de personas, y no es el único, pero un lindo ejemplo de personas que no huyen de las epidemias, que no huyen de las crisis, sino representan la presencia sanadora de Dios en las crisis, y esto yo creo que es fantástico. Doctor Berners, hoy nos dijeron en marzo, cuarentena total, no se puede salir, no cultos presenciales, la gente escondida en sus casas y tendríamos que actuar como Martín Lutero, como ya que usted lo mencionó, ¿verdad? Dijo yo quiero estar ahí, quiero ser parte de la solución, pero la gente te dice que te quedes en tu casa, ¿verdad? Entonces, la iglesia hoy, ¿cómo está? ¿Paró? ¿Se escondió? ¿O la iglesia siempre estuvo activa? Es diferente hoy. Es diferente. Es diferente hoy. Y también la respuesta a esa pregunta depende de qué estamos hablando cuando decimos iglesia. Algunos cuando hablan de iglesia están hablando de este edificio. Algunos están hablando del pastor de una iglesia. Otros están hablando de la iglesia reunida. Bueno, todos estos tres en ese momento están medio desaparecidos. Bueno, no desaparecidos, pero no tan al frente. Pero sí, la iglesia como la gente, la iglesia esparcida, la iglesia que está en todos los lugares donde están seguidores de Cristo, está viva y está en algunas partes más viva que nunca. Algunos, doctor Werner, por el contacto que tengo con la Alianza Evangélica Latina, en Colombia, entre las restricciones, los pastores podían activar porque se lo pone como algo esencial para soportar un tiempo de cuarentena en pandemia. En Argentina también. En Perú también. En Paraguay no. En Paraguay no se puso al pastor ni al sacerdote, pero yo creo que la iglesia estuvo activa, siempre respetando un poco las normas, ¿verdad? Eso me dolió también en las primeras fases, en las primeras etapas, cuando estuvimos experimentando eso de que nos sentíamos que no podíamos salir, y vi eso de Argentina, de Colombia, lo que estabas contando, y me dolió un poco, y gracias a Dios, yo creo que yo no lo interpreto como maldad del gobierno, por ejemplo, simplemente como una falta de, no sé, de conocimiento, una falta de atención a este punto, o también quizás una falta de las iglesias de estar suficientemente presente ahí donde ocurren los diálogos de tomar las decisiones. Entonces yo estuve muy agradecido cuando en las próximas etapas, en las próximas fases, la iglesia se incluyó. Y yo creo que estamos en ese camino de diálogo. No todo está aclarado todavía. En nuestra iglesia quisiéramos comenzar con los grupos hogareños presenciales ya, pero no está suficientemente aclarado todavía y por eso vamos a esperar todavía. Lastimosamente, dicen algunos y yo también, pero necesitamos adherirnos a las reglamentaciones y los lineamientos del gobierno. Doctor Werner, ¿qué puede aportar un pastor, un líder, un cristiano, o qué puede aportar la iglesia para enfrentar una pandemia? Lo que yo he visto en las redes, porque ahí estamos muy presentes, que he visto en las redes es que lo que miembros de iglesias están apreciando cuando el pastor aparece
en público a veces. La frecuencia no sé, pero aparece, y aparece no como un agitador contra algo, o no como uno que contribuye a transmitir algunos de estos mitos, estas conspiraciones que quizás no ayudan tanto, sino que quizás crean enemistades, pero sí como una voz de confianza, una voz, una presencia que de alguna manera indica que Dios está presente entre nosotros. No nos podemos reunir en el edificio, pero podemos reunirnos en familias, y ocurrieron grandes cosas en familias donde las familias comenzaron a hacer cosas que nunca hicieron, o grupos pequeños, vía Zoom, etc. Hemos tenido lindas experiencias, y yo creo que apoyar esto, motivar a las personas para esto, estar presente como en cierta manera simbolizando la presencia fortalecida de Dios, yo creo que eso es muy importante. Hace unos días la Alianza Evangélica Latina saca un comunicado y una de las frases más resaltantes dice: la iglesia es parte de la solución y no del problema. Entonces, atendiendo a los feligreses de la iglesia está muy bien participar de un culto por Zoom o por YouTube, pero ¿qué la iglesia puede hacer para apoyar al gobierno o apoyar a los desafíos de una nación? Fuera del culto, fuera de las reuniones en las casas, ¿qué más puede hacer la iglesia? ¿Qué más puede hacer el pastor para ayudar? La iglesia, como los miembros, todos los que pertenecen a este cuerpo de Cristo, pueden ayudar mucho en la oración, en distanciarse de todo lo que es crear confusión y crear desconfianza en el gobierno. Algunos no pueden resistir y comienzan a burlarse de lo que está haciendo el gobierno, lastimosamente. Yo creo que eso no corresponde para aquellos que son seguidores de Cristo. Y el pastor, como uno que es para guiar, uno que para también ser el nexo entre lo que es la congregación y la sociedad a veces. Yo, por ejemplo, he estado en contacto con varios de los ministros y otros representantes del gobierno para regularmente, o más o menos regularmente, para asegurarles nuestro apoyo en oración, a veces para preguntar y solicitar sus sugerencias. ¿Qué es lo que ustedes esperarían de nosotros? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos hacer para que ustedes puedan hacer mejor y con más fortaleza y con más confianza su tarea? En eso he aportado, y conozco a otros pastores que en forma similar han visto eso como una oportunidad de fortalecer esto de que en eso estamos todos juntos, y nadie tuvo tiempo para tener un ensayo general para eso. Nadie. Y estamos juntos aprendiendo, y en eso queremos aportar uno al otro, a mi parecer. Doctor Werner, y hace poco he visto también las noticias, por lo menos en el Paraguay, creo que hay mucha necesidad, gente desempleada que no puede llevar el pan a la casa. Las iglesias se han portado, han hecho ollas populares, han entregado alimentos, han ayudado a la gente en la salud espiritual, la salud mental. ¿Qué puede decir al respecto? Al inicio, en marzo, al inicio de esa etapa, de este capítulo especial, en marzo, varios de la iglesia nos preguntaron: ¿y qué vamos a hacer como iglesia? Y entonces yo devolví la pregunta: ¿y qué vas a hacer tú? Bueno, iglesia, pero eso el consejo debe decidirlo. Y entonces nosotros conscientemente, como consejo de la iglesia, como líderes de la iglesia, decidimos y lo comunicamos hacia la iglesia, que no vamos a hacer nada como iglesia Menonita Concordia. No vamos a tener una olla comunitaria, ni vamos a tener otros proyectos, etc. Pero sí vamos a apoyar y alentar a todos los miembros y a grupos para hacer su parte. Y entonces comenzaron un grupo en Limpio, otro grupo en Tablada, otro grupo en Luco, otro grupo en varios lugares de Asunción. A veces fue una familia, a veces fue todo un grupo. Y a mi parecer, a mi entender, esto es iglesia presente.
No los líderes presentes, sino los líderes que están apoyando, que están motivando, que están diciendo, iglesia presente, esos son los miembros presentes, son todos los seguidores de Cristo presentes, las familias presentes. Y entonces ocurren cosas que nunca hubieran ocurrido si hubiera dependido de algunos de los pocos líderes que somos. A mi parecer, esto es iglesia esparcida, iglesia entre la gente. Y para esto creo que nos preparamos por mucho tiempo, pero ahora estamos puestos a pruebas y sabemos hacerlo. Y a veces funciona y a veces no. Totalmente. Breve corte y enseguida hablamos sobre la reapertura de las iglesias. En Paraguay vamos a entrar en la fase 3 con grandes limitaciones. Van a ver, la iglesia no va a poder volver a su capacidad. ¿Vale la pena volver de esa manera? Tenemos que estar esperando un tiempo más. Yo quiero escuchar el consejo del doctor Werner Franz sobre la reapertura de la iglesia. Breve corte y volvemos.